García para revisar los avances del Citrams y conocer, por supuesto, la posición del viceministro del Transporte respecto al tema del FONAT. Usted ya sabe cómo se ha manejado, se ha dislucidado en las últimas horas esto. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, recibió precisamente un recurso o admitió un recurso de amparo, y esto detiene el acto reclamado, es decir que el gobierno no puede cobrar el FONAT hasta que haya una resolución definitiva de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República, Mauricio Funes, habló ayer sobre este tema y dijo que de alguna manera la Sala estaba boicoteando el trabajo del Ejecutivo. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de este gran proyecto, de este megaproyecto como es el Citrams, un proyecto que, según los datos, tendrá una longitud de 7.8 kilómetros, ¿no? 6.4. 6.4 kilómetros y tendrá más o menos un costo de 50, 55 millones. ¿O estoy... 45 y conjuntamente con todos los buses alrededor de 100 millones. Pero, ¿por qué es importante esto? Va a conectar precisamente la zona oriental, la zona de Soyapango y todas las colonias periféricas que están precisamente en ese sector con el Gran San Salvador, con la capital, y más allá, pues obviamente usted sabe que viene el segundo tramo del Citrams. De alguna manera esto va a traer orden para el tema del transporte colectivo en nuestro país. Bienvenido, viceministro, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerle aquí. Buenos días, Romeo, gracias por la invitación. Bueno, la gente creo que comprende esta situación, las incomodidades que está trayendo el Citrams, pero también está como muy a la expectativa de cómo va a ser este proyecto, ¿no? De qué va a ser el beneficio o el impacto que realmente va a tener finalmente en la población salvadoreña. Y como es lógico, ojalá que termine rápido, ¿no? Aunque un periódico recientemente dijo un proyecto a la carrera, lo calificó de esa manera, pero yo creo que la gente tiene mucha esperanza sobre esto, y sobre todo hay que decir que el Banco Interamericano de Desarrollo fue recientemente a una visita al Citrams y le dio el visto bueno a las obras que se van desarrollando hasta ahora, que entiendo que es el 11 punto y algo por ciento ya en su avance. En ese momento, realmente sí, es un proyecto que nos hemos tardado, Romeo, casi 4 años en la parte de organización, planificación, concluir los estudios, y a partir del año pasado iniciamos ya el proceso constructivo, y este año, de tal manera de que estamos en la etapa final, que es la construcción y posteriormente en la puesta en marcha. Como decías, la semana pasada tuvimos una misión del BID en la cual lo calificaba como un proyecto que estaba rompiendo récord por la forma como nosotros lo estamos ejecutando, con eficiencia, con los avances que hemos experimentado y cómo hemos manejado, dijéramos, la parte no solo constructiva, sino también que tiene que ver con la incorporación de los actuales operadores del transporte. Creo que esto es lo que ha permitido que el proyecto tenga un avance importante y sea visto con, dijéramos, con buenos ojos por parte del banco, quien nos ha otorgado el financiamiento. Ahora, estos son proyectos que tienen sus auditorías, ¿no? Bueno, tanto sí, internas como externas, imagino, y también el Banco Interamericano tendrá su propio sistema de auditoría para este. Es correcto, tiene 2 auditorías, una que es una auditoría interna y una que es externa. Algunas de esas ya se empezaron a ejecutar, algunas por ejecución de partidas presupuestarias, y dijéramos, se está incluso en este momento ejecutando una. Viceministro, hablemos del proyecto en sí. A ver, ¿cómo está en este momento? ¿Qué porcentaje de avance tiene? Decíamos del 11 punto y algo por ciento. ¿Y esto significa qué? ¿Qué partes son las que se han ejecutado? ¿Y qué es lo que falta por ejecutar realmente? Bueno, yo creo que es importante mencionar, porque cuando hablamos del porcentaje del avance del proyecto, muchas veces nos referimos al porcentaje de la construcción del primer carril segregado. Pero recordémonos que estamos en la construcción de la terminal de integración de Soyapango, lo cual prácticamente ha concluido o está por concluir toda la terracería para posteriormente empezar a levantar ya lo que es la infraestructura. Dijéramos, eso tiene un avance importante, la ejecución de esta obra. De ahí el carril segregado, que estamos llegando ya casi a un 13% de avance en la obra. Hemos colocado casi un poco como 1000 metros de concreto hidráulico, pusimos todo lo que es la fibra óptica, que es la que conecta todo el sistema, el suelo cemento fue colocado. De las 2 estaciones que tocan en esa área, que está frente a Plaza Mundo hacia, en este caso, la 50, más o menos, Puente Fena de Sal, hemos hecho ya, también se ha concluido la terracería de las 2 estaciones que van a estar
en esta parte, de tal manera de que también ya iniciamos la otra obra que incluía la demolición y la construcción de un nuevo paso a desnivel que conecta al Boulevard del Ejército con el Arturo Castellanos. El actual el actual paso a desnivel es un paso a desnivel que tiene como tres grandes problemas. Uno, el ancho de rodaje, que es bastante limitado, un vehículo que se quede, ahí se termina, dijéramos, ahí se obstruye el tráfico que por ahí pueda circular. Además tiene un giro o un ángulo, un radio de giro bastante cerrado que nos ha generado varios accidentes de tránsito y tiene una sobreelevación. Entonces esto se corrige, se hace un paso a desnivel de 2 carriles, de tal manera que eso nos va a permitir gestionar mejor el tráfico que viene sobre el bulevar hacia, en este caso, el Arturo Castellanos. Obviamente era infuncionable este paso a desnivel que teníamos para el propósito del Citrans. Bueno, realmente era infuncionable para el propósito del Citrans, no solo los problemas de construcción de origen que tenía, sino también que en la parte donde está ubicado, obviamente se requiere una adecuación para que pueda pasar ahí el carril segregado. Entonces, creo de que ha sido bastante atinado el hecho de incorporar este tipo de obras, corrigiendo este tipo de problemas que han presentado, para que nos quede una obra realmente con, dijéramos, mayores capacidades, de acuerdo a los volúmenes de vehículos que transitan por el Boulevard del Ejército. De acuerdo a lo planificado, viceministro, ¿se está ejecutando el tema de la demolición del paso a desnivel? Bueno, sí, un poco, dijéramos, se han ido reduciendo los tiempos. Quiero decirte que estamos precisamente, creo que el día de mañana vamos a estar anunciando nuevas modificaciones. Estamos haciendo evaluaciones permanentes en cuanto a la gestión de tráfico por el tema del paso a desnivel, y hay unas medidas que vamos a tomar para mejorar la gestión de tráfico para todos los usuarios. Los tiempos que habíamos definido, pues son tiempos que se están cumpliendo, incluso decía, un poco se han adelantado algunos trabajos y esperamos generar el menor inconveniente posible. Es importante en esto, Romeo, que los ciudadanos puedan, dijéramos, comprendernos en el sentido de que lo que estamos haciendo tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, tiene que ver con mejorar la calidad de vida, y ciertamente hay algunos inconvenientes que son temporales, pero que vamos a tener una solución permanente, no solo en el tema de transporte, sino en el tema de tráfico por el Boulevard. Y de la seguridad, creo, de las personas también, ¿no? Bueno, obviamente la parte de la seguridad es importantísimo, que es uno de los aspectos que están, dijéramos, siendo incorporados y tomados en cuenta en todo el desarrollo del proyecto. Decía usted, viceministro, que ya se colocó alguna parte del cemento hidráulico y parte de la fibra óptica, ¿no? Sí. ¿Qué información o qué significa esto de la fibra óptica? ¿Qué información se va a manejar a través de ella? Bueno, la fibra óptica viene precisamente de la terminal de integración de Soyapango, pasa por todo el carril segregado y va conectando cada una de las estaciones, de tal manera que en cada estación hay no solo el tema de cámaras de video, sino también un sistema prepago, un sistema... Es para el manejo de datos, información... Es para manejo de datos. Y eso va a estar, dijéramos, está subterráneo y va desde la terminal de integración hasta la 33, toda la fibra óptica. Hoy hemos colocado, donde hemos iniciado el primer tramo, ya se concluyó esa parte, son 1.700 metros. De la misma manera, después se compacta, quiero decirte que el espesor del concreto hidráulico que se viene colocando es el mayor en cualquier carretera del país, son 32 centímetros lo que tiene. Cuando nosotros preguntamos técnicamente por qué, nos decían que el tema del tráfico del Boulevard del Ejército es un tráfico lento y pesado, y eso requería ese tipo de calle, incluso la de Los Chorros, que tiene 25 centímetros de espesor, gruesa, pero esta es mucho más. Entonces hemos colocado un poco alrededor de 1.000 metros de concreto hidráulico. Esperamos al finalizar, o más bien dicho, a mediados de la próxima semana, haber concluido ya la colocación de 1.700 metros de concreto hidráulico para que la empresa pase al lado contrario, que va el carril que va de San Salvador a Soyapango, para iniciar también la colocación de esa otra parte de los 1.700 metros. Bueno, viceministro, tengo que interrumpirle. Vamos a ir directamente con Carolina Mengíbar. Una información lamentable, la muerte de un empleado del Ministerio de Obras Públicas, aparentemente, y según las primeras informaciones que tenemos, fue atropellada esta persona. Vamos a escuchar a Carolina Mengíbar, que se encuentra precisamente en ese lugar. Carolina, buenos días.
Muy buenos días, Romeo, amigos televidentes, con información lamentable. A pocos metros del Parque Cuscatlán, un hombre identificado como Wilfredo Palacios, de 45 años de edad, fue arrollado por un motorista de la ruta 101B cuando intentaba cruzar para subirse al camión que lo trasladaría hacia su centro de trabajo, ya que él pues es uno de los trabajadores que se encuentran pues construyendo el tramo 1 del Sistema Integrado de Transporte del área metropolitana de San Salvador. Precisamente me acompaña don Orlando, quien pues fue uno de sus compañeros. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Sí, nosotros acabamos de salir de la oficina, él era el compañero de trabajo de nosotros. Cuando nosotros lo estábamos esperando porque totalmente acabamos de salir, una cuadra hacia abajo, aquí estaba un semáforo aquí enfrente donde estamos. Cuando el semáforo estaba ahí, por eso que nosotros en el vehículo donde nosotros lo transitamos, estábamos totalmente sostenidos por el semáforo también. Cuando venía esta costa el 201 y le dio al compañero de trabajo, él estaba fuera de la línea y hasta se salió de allí cuando le dio solamente. ¿El semáforo estaba en rojo, don Orlando? Estaba en rojo porque totalmente estaba en rojo. Y por eso que el vehículo donde nosotros veníamos estaba totalmente parado, pues sostenido. Y venía esta costa, venía con todo y le dio. Ustedes decían que el motorista venía a excesiva velocidad. Sí, el de la costa, sí. Ya para ellos que no habíamos más allí porque también los era matado, lamentablemente, porque es compañero de trabajo de nosotros mismos. Y no estaba ni afuera, no que estaba aquí, a la orilla de la acera. Pues. Le agradezco, don Orlando. Como escuchábamos, pues esa es la versión de los compañeros quienes lo esperaban precisamente a don Wilfredo para que se subiera a este camión. Sin embargo, al entrevistar al motorista de la ruta 101B, desmiente que haya venido a excesiva velocidad, asegura que el semáforo no estaba en rojo, sino que en verde y que tenía derecho de paso. Al realizarle la prueba de alcotest, los agentes policiales determinaron que no había ingerido ninguna bebida alcohólica ni tampoco ningún tipo de drogas. Por el momento el tráfico no está detenido, solamente está cerrado parte del carril que conduce hacia el centro de San Salvador sobre la Alameda Roosevelt. ¿Tienes alguna pregunta, Sí, Romeo? Carolina, preguntarte, entonces el motorista de esta unidad está detenido por la policía, ¿no? ¿Está ¿Perdón? detenido el motorista, te pregunto, Carolina? Creo que... Bueno, ok. En este caso van a ser importantes los testigos que estaban ahí, los compañeros de trabajo de esta persona, de Wilfredo Palacios, que murió atropellado por un autobús del transporte colectivo, una Coster, dice Carolina Mengíbar. Trabajaba en la construcción del Citrams, del primer tramo del Citrams. Lamentablemente, esto muchas veces sucede por la imprudencia, de verdad, aunque no les guste que les diga o que se les diga, muchas veces sucede por la imprudencia de los conductores del transporte colectivo. Ya hemos tenido varios ejemplos de esto. No estoy diciendo que este motorista sea el culpable, pero hay que hacer las investigaciones respectivas, escuchar a los testigos para ver si tiene razón los compañeros de Wilfredo Palacios, que fue atropellado por una unidad de transporte colectivo de nuestro país. Lamentable, viceministro, esta información. Bueno, en primer lugar, queremos solidarizarnos con la familia por la pérdida de su ser querido. De hecho, nosotros como responsables de este tema de construcción del Citran, de la misma manera nos sentimos consternados por la noticia que un poco más temprano nos habían informado. Realmente es bastante difícil el tema de los accidentes de tránsito. Siempre he expresado, Romeo, que es una de las epidemias que tiene este país, donde 3 personas mueren al día, como hoy don Wilfredo, que era un trabajador que iba a su lugar de trabajo, posiblemente tiene su familia, sus hijos, hoy quedan en el desamparo. Como decíamos, la sala ha declarado la suspensión del FONAT. Ya hoy no hay una forma de que alguien pueda responder por estas víctimas en la parte, dijéramos, del apoyo financiero que se le pueda dar, y es lamentable. Lo otro es que creemos de que este tipo de actitud de varios y de algunos motoristas, de muchos motoristas, que están, dijéramos, que violentan la ley permanentemente, y no solo motoristas del transporte colectivo, sino de los vehículos particulares. Creo que el esfuerzo que hay que hacer a nivel nacional por tratar de detener esta epidemia de accidentes, de lesionados, de muertos, debe de ser realmente una sensibilización, una conciencia de todos los salvadoreños y salvadoreñas que conducimos, en el sentido de que es la forma como podemos evitar muertes. Y es el irrespeto y muchas veces el desprecio hacia las personas, ¿no? Recordamos lo que le pasó a esta señora, por ejemplo, en el Árbol de la Paz,
que se bajó terrible. a hacerle un reclamo al conductor de un autobús del transporte colectivo y lo que hizo es atropellarla, bueno, asesinarla, matarla, incluso se podría hablar con premeditación porque sabía que la señora estaba reclamándole en ese lugar. Y digo, muchas veces no todos los motoristas lo son, pero muchas veces es el desprecio y el irrespeto de los motoristas hacia los pasajeros o a los peatones mismos. Sí, bueno, no sé, realmente es correcto, ese es un problema de falta de respeto a la vida que nos debemos de tener. Quiero aprovechar este momento, Romeo, para seguir haciendo la solicitud a la Asamblea Legislativa que apruebe la propuesta de reformas que hicimos en el sentido que toda aquella persona que conduzca y produzca este tipo de daños personales, fallecidos, pues tenga una sanción en que sea administrativa en el sentido de suspenderle la licencia por tiempos, dijéramos, definidos, de tal manera que no puedan seguir conduciendo. Nosotros estamos ya investigando a este motorista, de hecho, ya giramos las instrucciones para que se le cancele su carnet de motorista. Queremos nosotros que este tipo de personas no puede seguir conduciendo en el transporte colectivo. Primero porque un accidente se puede evitar cuando hay una velocidad adecuada. O sea, alguien puede realmente parar cuando alguien, dijéramos, no por imprudencia se atraviesa la calle, pero si ven una velocidad adecuada puede detenerse y se puede salvar la vida. Y que hay, obviamente, señales de velocidad restringida, ¿no? Claro, aquí tenemos, por ejemplo, el fin de semana observaba, a nosotros dijimos por una señal que se llama cebra, le decimos que es el paso peatonal. Es muy difícil que la gente respete el paso peatonal. En cualquier parte del mundo, un vehículo se para al lado del paso peatonal de tal manera de que pueda pasar las personas. Claro. Aquí el vehículo se para, se pone en el paso peatonal y la gente no puede pasar porque hay un irrespeto, como decías, a la vida de parte de muchos. Yo creo que el esfuerzo que debemos de seguir haciendo es muy grande y realmente yo quiero decir, Romeo, un llamado a todos los amigos automovilistas, a la Sala de lo Constitucional. Este tipo de problemas de muertes por accidentes de tránsito la tenemos todos los días y es importante que ellos tomen conciencia de la actitud que han tomado con respecto al FONAT. Ok, ya vamos a hablar sobre eso. Quiero que veamos, viceministro, las imágenes. Ya estaba mostrando algunas imágenes sobre el Citrams, la parte de la terminal, porque hay como dos aspectos importantes, ¿no? Uno es la terminal y otro es las unidades, los recorridos y las paradas que tiene también el Citrams. ¿Y cómo va a funcionar esto? Vamos a ver si podemos mostrar ese video mientras iniciamos con la proyección del video donde está la terminal. Bueno, esta es la parte más bien operativa, ¿verdad? Como bueno, realmente estos son el recorrido, ¿no? Sí, más o menos el recorrido que tiene el nuevo sistema de transporte y además de eso lo que tiene son las diferentes estaciones. Estos son unos tipos de unidades que son unidades articuladas que de alta capacidad. Ese es el recorrido que va a tener en este caso el primer tramo. El primer tramo. Quiero decirte que ese video está un poco desfasado porque el trayecto que hoy tiene es de la terminal de integración de Soyapango esta es la estación que se construirá. ¿Ya comenzó la construcción de esta estación, de esta terminal? Perdón, esta es la terminal. Sí, ya inició, Romeo, lo que te decía, que hemos casi concluido ya parte de los trabajos de terracería. Allí en Soyapango hemos adquirido el permiso para hacer este trabajo de parte de la alcaldía. Esta es como funcionará la terminal, ¿verdad? Una terminal muy moderna con muchas medidas de seguridad, con, dijéramos, bastante accesibilidad o accesible totalmente para personas con, dijéramos, problemas de discapacidades. Esto es un centro de control, este es el carril segregado, donde esos son las entradas de cada una de las estaciones que son dijéramos, ingresos controlados se llaman, porque solo pueden ingresar las personas que tienen una tarjeta prepago. De esta manera va ingresando la persona y posteriormente solo toma lo que es ya la unidad de transporte, de tal manera que no se detiene ya para poder pagar una tarifa porque ya hizo un ingreso controlado a la estación para cuando llegue el bus, solo abre la puerta y ingresa. Eso hace que sea más, se reduzcan los tiempos de viaje. La conectividad es importante en esto, lo hemos consultado en otras ocasiones, pero creo que es importante reiterarlo, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el sistema de buses que van a alimentar
al Citrams, a los vehículos que van a estar articulados o que son articulados y que van a correr por este carril segregado, viceministro. ¿Cuál va a ser el proceso para que una persona pueda integrarse al Citrams realmente? Bueno, realmente, ¿qué es lo que...? El Citran no solo es el carril segregado, o sea, porque hay un carril o una, dijéramos, troncal principal que va entre la terminal de integración de Soyapango a la 33 Avenida Norte, que son 6.4 kilómetros. Estas son las estaciones, ya las que así van a quedar construidas exactamente. Esta es cada una de ellas. Esta, si no me equivoco, es la que va a estar en Antequirca. De ahí hay, dijéramos, la estación que va a estar en el parque infantil, en el parque Centenario, la estación que va a estar en el MQ. Todas ellas vienen, estas zonas, este es el trazo que tenemos y estas son las estaciones que estarán en el recorrido de todo el trayecto. Te decía que el Citran no solo es este troncal principal, sino que está también o incorpora también lo que es un servicio pretroncal, que van a haber 6 servicios, uno que sale de San Martín o 2 desde San Martín, que salen uno hacia El Salvador del Mundo y otro hacia el parque infantil. También hay otros 2 servicios que salen, uno de San Bartolo y, más bien dicho, 2 que salen de San Bartolo, uno hacia el parque infantil y el otro que será hacia El Salvador del Mundo. También este tipo de servicios van a correr por la calle o por la ruta Agua Caliente, llegando a las 5 de noviembre, de tal manera que vamos a tener 2 tipos de servicio, uno que es el servicio troncal y otro que es el servicio, dijéramos, de tipo pretroncal. Estas son cada una de las estaciones, Romeo. Estas, dijéramos, van a ser estaciones centrales, como puedes ver, y cada una de ellas tiene esta es la del parque infantil, ¿verdad? Esta que estamos viendo en este momento tiene controles, como bien dicho, acceso controlado y está ubicada en el centro de la calle, de tal forma que los ciudadanos podrán tener acceso hacia ella por semáforos sonoros, y esto va a permitir que sea accesible para todas las personas, aun cuando tengan algún tipo de discapacidad. Quiero decirte que muchas veces las pasarelas se convierten también en obstáculos para las personas para poder llegar hacia tomar los buses. Esta es la última que tenemos, que es prácticamente la que va a estar en el MQ, si no me equivoco, sí, es correcto. Entonces, estas son las diferentes estaciones que vamos a tener en todo el recorrido, y esas serán las unidades articuladas que estarán conduciendo a todos los usuarios del transporte. Quiero preguntar, viceministro, si hay alguna especie de confrontación o enfrentamiento o falta de disponibilidad o falta de cooperación de parte de algunas municipalidades, porque estaba leyendo incluso que la alcaldía municipal de San Salvador estaba hablando de que se quiere pasar por encima de la autonomía, ¿no? No sé si en realidad están los permisos o está poniendo alguna especie de requisito la alcaldía municipal de San Salvador. Bueno, realmente nosotros tuvimos la semana pasada reunión, el equipo nuestro estuvo reunido con un equipo de la alcaldía explicándoles cómo íbamos a operar, en este caso la demolición del paso a desnivel, y de paso pues un poco comentando cómo el tema del Citran. Ellos fueron, dijéramos, muy receptivos pues ahí se les pide también opinión. Sin embargo, no se hizo ningún planteamiento en la reunión. Extrañamente, días después aparece el periódico diciendo de que no nos reunimos con la alcaldía, que no los tomamos en cuenta, y yo quiero desvirtuar porque las personas que estaban ahí, Mauricio Echeverría, Sestoni, todos los que estuvieron en el equipo perfectamente saben de que hay un contacto y hay reuniones. Sin embargo, creo que es un manejo eminentemente político electoral de parte del alcalde Quijano, que nos parece que en vez de contribuir a buscar una solución integral al problema de transporte, que creo que es fundamental para el país, lo que está haciendo es siendo un obstáculo para una solución importante en el transporte. En ese sentido, nosotros seguimos haciendo el llamado, en este caso al alcalde,
diciéndole pues de que no se convierte en un obstáculo el desarrollo del transporte en este país, sino que contribuya, porque creo que eso es lo fundamental que debemos de hacer. Él habla sobre la afectación que van a tener dos parques, por ejemplo, si mal no recuerdo, dijo el Centenario y el Parque Infantil, ¿no? Y que por eso, obviamente, dice, es importante discutir sobre el tramo bueno, realmente, del Citrams en su primera parte. Pues nunca ha dicho discutir, él lo que decía era de que pusiéramos las estaciones en la terminal de Oriente, o sea, si fuera el Citrán a la terminal de Oriente, tendría sentido su propuesta, pero es que el Citrán va desde Soyapango hasta la 33 y tiene que tener estaciones. Yo creo que el tema, en el fondo, es que él se siente frustrado porque no pudo cumplirle a la ciudadanía la promesa electoral que hizo de ponerle un metrobús. Yo creo que al final ese sentimiento de frustración y esa mentira que le dijo a la gente es lo que hace tomar una actitud negativa y estorbar un proyecto que es una solución integral al transporte. Vamos a hacer la primera pausa comercial, regresamos en breve conversando esta mañana con el viceministro de Transporte. Volvemos. Nuevamente, amigos televidentes, buenos días a Romeo y a su invitado. Vamos a leer algunos de los comentarios. La mayoría tienen que ver con lo relacionado al FONAT. José Emilio Aragón dice, ¿por qué no consideraron que muchas personas pagamos seguro de vehículo y aún así lo impusieron el FONAT? Y no se puede tener doble tributación. Nelson Ortega, creo que el FONAT sirve para estos casos. El pago a otros tributos como seguros propios es una opción que nadie está obligado a pagar, pero el FONAT trae beneficios a los accidentados como a las personas fallecidas, al igual que a todas las personas que se ven afectadas por los accidentes, no importando quién lo haya provocado, asegura esta persona, Nelson Ortega. Ricardo Hernández dice, los que ya pagamos FONAT, ¿cómo quedamos? Aunque esa contribución es mejor para los que no tenemos seguro. ¿Se revertirá el pago efectuado? ¿Por qué se dice doble tributación? Pregunta. Enrique Sánchez, ¿cuándo le van a dar un poco de respeto a los peatones y van a empezar a multar a los vehículos que son estacionados en las aceras, obligándonos, dice, a caminar por las calles? Pregunta. También José Polanco, ¿qué harán con el dinero recolectado por FONAT? ¿Lo devolverán? Ojalá no termine, dicen, en ranchos. O ¿cuánto le dieron a salud en estos 2 meses que cobraron FONAT? ¿O es hasta el fin del periodo que lo van a entregar? Pregunta acá Carlos Enrique Argüello. Son algunos de los muchísimos comentarios que tenemos, Romeo, en cuanto al FONAT. Regreso contigo. Gracias, Roxana. Bueno, es el otro tema que queríamos abordar con el viceministro de Transporte. Él ya hablaba de alguna manera, ya sentaba posición respecto a este tema, pero es importante, por ejemplo, los comentarios de las personas. ¿Por qué se habla de una doble tributación? Que fue el argumento principal, creo, que utilizó la Sala de lo Constitucional para aceptar este recurso presentado, ¿no? Y los que pagan o han pagado el FONAT, ¿se les va a devolver? Son algunas de las preguntas, viceministro. Bueno, en primer lugar, yo quiero decirte, Romeo, me di cuenta de esta aceptación de este recurso en una entrevista que dieron 4 magistrados a un periódico, donde decían que se suspendía el pago. Sin embargo, eso fue antier. Al día de ayer, a las 3:55 de la tarde, fui informado que tomara medidas para que no se siguiera cancelando. O sea, fue informado oficialmente. Bueno, oficialmente, o sea que aquí las cosas hoy es por conferencias de prensa, me imagino que se notifican, porque yo vi que en una entrevista exclusiva a un periódico se lo hizo estos miembros de la sala, y de hecho nosotros asumimos con responsabilidad esto, pero creemos de que las cosas tienen que hacerse de forma diferente. Nosotros hemos dicho, somos respetuosos de la institucionalidad del país, de la independencia de los órganos del Estado. No compartimos en absoluto la opinión de la sala en este tema, porque hoy dijéramos, ¿quién va a responder por las víctimas de accidentes de tránsito? Acabamos de ver un caso de un trabajador del Citrán. Creo que es importante que ellos den respuesta, cómo la política pública que hemos definido para el encuentro de las víctimas va a quedar ahora. Yo creo que eso es importante, que tanto las personas de la sala puedan también dirigirse y responderle esto a los ciudadanos. ¿Cómo queda y cuál es la doble tributación? Preguntaba alguien. Bueno, se refieren en el tema fundamentalmente a la parte de salud
en que ya el Ministerio de Salud tiene un presupuesto y se recauda impuestos para la salud de las personas. Pero yo quiero recordarles algo. En el presupuesto no existe ningún presupuesto para atender víctimas de accidentes de tránsito. Precisamente porque son accidentes, son siniestros que puedan o no ocurrir. Entonces, por lo tanto, no existe en el presupuesto de salud un rubro que diga, mire, aquí está el financiamiento para atender a las víctimas de accidentes de tránsito. Simple y sencillamente, nuestro país, el Ministerio de Salud, atiende a las personas y cura a las personas. Pero no existe. En términos generales, ¿no? En términos generales no existe presupuesto para accidentes de tránsito. En ese sentido, desde mi perspectiva, no existe ninguna doble tributación. Sin embargo, parte de los argumentos por los cuales fue aceptada este recurso era porque se supone que hay una doble tributación, que es el hecho de pagar un FONAT donde va un fondo para salud y ya salud tiene un presupuesto para atender a las víctimas, en este caso a las personas por su salud. Entonces, en este caso, aclarar, también se hablaba de que ya había un presupuesto para hacer capacitaciones en seguridad vial. Yo quiero decir que no existe en ese presupuesto de capacitaciones de seguridad vial. Yo lo escuchaba de boca de uno de los magistrados, Rodolfo González, y decía que existía. Pues no existe ningún fondo para capacitar vialmente. Lo que existe es un fondo para señalizar vial, que es más o menos $1 millón al año para señalización vial. Entonces, pero no hay un fondo para desarrollar campañas de sensibilización y evitar accidentes de tránsito. Quiero aclarar algunos de los aspectos que ahí estaban, dijéramos, contenidos. Algunas de las personas también decían de que los que ya pagaron, ¿qué ocurre? La sala no ha dicho de que primero aceptar un recurso, esté en un proceso de revisión que todavía no ha concluido, ¿verdad? Sin embargo, al final no ha dicho de que el cobro es ilegal, ¿verdad? Incluso le hacían la misma pregunta al magistrado y él decía, mire, ¿qué va a pasar con los que ya pagaron? O sea, no hay un fallo de la sala, sino no que ha admitido un recurso para mire, estudiar el que ya pagó, lo presentado, ¿no? Lo presentado, el que ya pagó, pues ya pagó y eso no es considerado. Quiero aclarar a los ciudadanos que el FONAT no ha recibido hasta este día ni un tan solo centavo, porque allí decía alguien que iba a parar en los ranchos de no sé qué. Quiero decirle que el FONAT hasta este día no ha recibido ni un solo centavo de lo recaudado, porque para hacerlo se requiere una reforma al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, que lo hace la Asamblea, incorporando los fondos, y el Ministerio traslada los fondos al FONAT. Es una parte que no ha sucedido. En ese sentido, hay una cantidad de especulaciones de personas diciendo que qué pasó con el dinero. Quiero aclarar esa parte porque creo que es importante. Hay personas que hablan sobre el irrespeto de los peatones. Tiene razón, mi amigo. Hay un irrespeto de los automovilistas contra los peatones y creo que debemos de hacer un esfuerzo por corregir esa actitud en todos aquellos que conducimos. Entonces, en ese sentido, quería aclarar... No va a haber devolución de los que hasta ahora se ha cobrado. No se ha dicho nada sobre esa parte. Lo que yo escuché que decía el magistrado era de que obviamente aquel que había cancelado pues es un tributo que ya estaba, porque en ese momento la ley estaba vigente. Entonces no sé cómo al final terminan. Lo que él decía es que eso puede dar lugar posteriormente a otro tipo de recursos en otro tipo de sala a aquella persona que quiera ir a hacer el reclamo. Obviamente eso va a ser hasta que concluya este proceso. Sin embargo, yo sí quiero, aclarar algo, y es que nos parece de que el país con este tipo de medidas retrocede. No solo retrocede al interior, porque muchos no pueden comprender lo que significa la solidaridad con aquellos que mueren y que nunca nadie responde por ellos. Más o menos el 58-60% de las personas que mueren en este país son víctimas de atropellamiento, donde no se identifica a la persona que lo atropelló. Solo sabemos que fue un vehículo que lo mató, un vehículo que lo asesinó y dejó una familia en luto. Entonces el FONAT responde, dijéramos, por esto. Claro, el que tiene un seguro responde por él, pero hay una actitud, dijéramos, mire, yo ya pagué, y cuando hablan yo ya pagué, habla de él.
pero nunca se habla de todos los salvadoreños y salvadoreñas que podemos ser víctimas de accidentes de tránsito. Creo que esto es importante y creo que ahora como gobierno nosotros hemos sido responsables en el sentido de proteger a las víctimas, pero han sido otras personas y yo creo que la gente debe tomarse en cuenta quiénes son los que no quieren que atendamos a las víctimas, quiénes son los que no buscan que haya campañas para reducir muertes cada día. Entonces yo creo que eso, Romeo, es importante que los ciudadanos lo puedan, dijéramos, analizar, puedan ver realmente que en el fondo lo que nosotros hemos pretendido es salvar vidas, salvaguardar la vida. Sin embargo, hay otras personas que están interesadas en otro tipo de cosas que no son precisamente... Bueno, viceministro, Raúl García desde hace rato se está insistiendo a través de la línea telefónica. ¿Quiere formular alguna pregunta? Don Raúl, le escuchamos. Don Raúl, sí, buenos días. Romeo, sí, dígame. Yo quería preguntarle al señor viceministro, el día de ayer precisamente mi esposa tuvo un accidente porque un bus del servicio urbano la embistió en el semáforo de allí que está por la gasolinera del parque infantil. El busero irrespetó la luz roja del semáforo y pasó llevándose el microbusito donde mi esposa venía de traer a mis hijas. Y entonces los policías, a pesar de que habían testigos de que el busero se había pasado la luz roja y había embestido al carro, y sabiendo que mi esposa y mis hijas estaban se las había llevado la ambulancia para el hospital, han dejado que el motorista se vaya. Bueno, es un reclamo. Muchas gracias, don Raúl. Yo realmente no sé cómo es que ahorita en estos pasillos de ley que hay, ¿quién me va a responder a mí por los daños materiales y los daños también personales? Yo creo que también ahorita los policías no tienen claro cómo es que realmente deben de actuar. Y créanme que yo me sentí más agredido por los policías, como que yo hubiera sido, como que mi esposo hubiera sido la responsable. Los policías se portaron de una forma negligente conmigo, incluso me maltrataron. Y realmente querían favorecer al motorista porque posiblemente el dueño del bus que llegaron posiblemente a algún arreglo. Esa es la especulación que yo hago, dado pues que a mí me tenían aislado y ellos por allá haciendo el parte policial sin que nunca me quisieron dar ni los nombres de ellos, solo le dan el apellido a uno. Y por otro lado, no me quisieron dar que pudiera leer el parte que ellos levantaron. Yo creo que los policías también actúan con prepotencia y ellos se inclinan por quien a lo mejor pueden llegar a un arreglo con ellos, y realmente eso creo que hay que denunciarlo también. Bueno, muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias, don Raúl, por su participación. Sí, lamentablemente no tengo al director de la policía porque parece más un problema de la Policía Nacional Civil en este caso, ¿no? Sí, pero... Sin duda que los debe estar escuchando, pero sí tiene que ver mucho cuando usted pregunta a don Raúl sobre el tema, qué va a pasar ahora, quién va a responder por los daños y los golpes ocasionados al vehículo y a su esposa, ¿no? Ahí sí creo que entra la parte del señor viceministro. Bueno, en primer lugar, decirle a don Raúl lo que él vivió, que nosotros realmente lo lamentamos y que muchos salvadoreños también lo viven. Yo quiero decir de que él tiene el derecho de acudir al Tribunal de Tránsito para poner su denuncia si se siente agredido por policías, que no es la actitud de la policía como institución, pero pueden haber algunas personas que tengan alguna actitud diferente. Está la inspectoría de la policía para que con el número de bono usted vaya a poner esa denuncia. O los derechos humanos mismos. O los derechos humanos, aunque realmente es la inspectoría, Romeo, para que procedan y revisen el procedimiento que hizo este policía, si es un procedimiento adecuado. Hay instituciones que ven eso. En el caso de quien responde por los daños materiales, y en este caso, pues debe de ser, y ahí está una ley que se llama Ley Especial de Accidentes de Tránsito, debe ser la persona del bus. Y en el caso de los daños personales, pues obviamente el FONAT es el que respondía por los daños personales. Sin embargo, con esta decisión, fallo de la Corte de Aceptación de este recurso, pues esas cosas hoy quedan, dijéramos, en el limbo, y hoy nadie va a responder por las víctimas a partir de lo que la sala ha aceptado. En ese sentido,
nosotros le sugerimos a él, lo que nosotros podemos hacer como viceministerio es tomar medidas administrativas contra ese motorista. Si él tiene la placa, le vamos a dar un número, el correo que es www.bmt.gov.sv o el call center que es el 917 para que nos haga llegar la placa, verifiquemos el motorista y nosotros sí suspendemos a los motoristas que tienen este tipo de actitudes temerarias. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Cuando regresemos vamos a hablar también sobre este tema del prepago que ya comenzó en algunas unidades del Departamento de la Libertad. Por supuesto, mientras la gente se va acomodando, digamos, a este nuevo sistema, habrá algunas interrogantes, dificultades, pero es importante modernizarse, no podemos quedarnos estancados con el pretexto de que esto es difícil de implementarlo. Ya se implementó, ya se comenzó y ya se ha demostrado que sí se puede hacer. Y respecto al tema, pues no se puede generalizar también con los elementos de la Policía Nacional Civil, ¿no? Correcto. Hay una cantidad, más de 17.000 elementos de la Policía Nacional Civil, ¿no? Como 22.000. Pues obviamente siempre habrá policías malos, siempre habrá médicos que no son los mejores médicos, siempre habrá ingenieros, abogados y a lo mejor hasta periodistas que no son los mejores periodistas. Así que creo que lo importante es combatir ese tipo de problemas que afectan a las instituciones. Regresamos en breve. Esta semana comenzó prácticamente el sistema de prepago a través del transporte colectivo, el pago a través de tarjeta en el transporte colectivo y yo sí creo que debe de haber un poco de flexibilidad de quienes están poniendo en práctica esto, porque estaba escuchando ayer algunas personas que decían, mire, pues me sorprendieron, a lo mejor no estaba informada, ¿no? Dice, traía mi efectivo y yo quiero pagar con efectivo mientras obviamente compro mi tarjeta y puedo actualizarme, ¿no?, en este tema del pago por tarjeta. Bueno, en primer lugar, quiero decirte, Romeo, de que son parte de los proyectos de modernización del transporte. Creo que tenemos que ir al encuentro de la modernización y el cambiar el sistema de recaudo, que no solo es el tema de que las personas van a utilizar una tarjeta para poder cancelar su tarifa, sino que es un sistema que fundamentalmente tiene elementos de seguridad, tanto para el usuario, también para el empresario. Decíamos que todo cambio genera cierta resistencia de parte de uno, genera cierto extraño de parte de otro. Sin embargo, ha habido flexibilidad del sistema. El día de ayer comenzó, hemos estado verificando y lo que hemos estado tratando es de ver que hoy por hoy hay un doble cobro. O sea, la persona que lleva dinero paga con dinero, la que lleva tarjeta paga con tarjeta y esto va a ser un proceso de adaptación, de acostumbramiento. Habrá un tiempo de espera. Un tiempo de espera, de acostumbramiento de cada uno de los ciudadanos para que podamos iniciar el manejo del nuevo sistema de recaudo. Lo que sí es que ayer ya se hicieron las instalaciones, como ven estos días, las instalaciones de los centros de control, uno que está en la policía, que es el 911, donde el motorista, al ver que ocurre un tipo dijéramos, o va a ocurrir un tipo de delito, puede el botón de emergencia pucharlo, eso va a aparecer en una pantalla en el 911, inmediatamente se comunican con la unidad más cercana para que auxilie el bus. Estamos considerando con la Dirección de Tránsito y una propuesta que le tenemos al ministro de Seguridad, ponerle también el número de placa de los buses arriba del bus, de tal manera que se pueda utilizar las unidades helitransportadas, los helicópteros, para poder auxiliar al mover un botón de pánico, ver una unidad determinada, la placa, puede llegar el helicóptero, lo puede identificar y se puede, dijéramos, así actuar. En grandote, como diríamos. En grandote, claro, en grande. Entonces son parte de las medidas que al final están íntimamente vinculadas con los proyectos de seguridad en los buses, que son los que estamos implementando como gobierno. Aquí está también el Ministerio de Seguridad involucrado con nosotros, porque al final es de llevarle seguridad al usuario a la hora de transportarse en el transporte público. Viceministro, Alejandra Canales está precisamente en Santa Tecla y ha conversado con algunas personas y creo que entre ellos, pues obviamente empleados del transporte colectivo respecto al tema de la tarjeta prepago y algo también sobre opiniones sobre el FONAT también. Escuchemos. Alejandra.
Gracias, Romeo. Nos hemos trasladado hasta Santa Tecla para conocer cuál es la opinión de la gente. Primero, con el tema de la tarjeta prepago, que ya desde ayer en algunas rutas de este municipio ya se inició con el cobro de la tarjeta prepago y también al mismo tiempo simultáneamente se está utilizando el dinero en efectivo para pagar. Vamos a platicar con este caballero. Buenos días, caballero. Cuénteme, ¿qué piensa usted de este nuevo sistema para pagar en las unidades de transporte? Bueno, que en alguna parte está bastante más favorable para la personalidad de lo que es el transporte público, pues porque se hace más práctico el pago. ¿Cree usted que es más seguro? En una parte sí, más seguro, porque así ya no se lucha con tantos vueltos. Gracias. Vamos a platicar también con el caballero. Caballero, buenos días. ¿Qué piensa usted de este nuevo sistema? Bueno, yo pienso que está bien porque todas las personas pues tal vez se pueden beneficiar de esa cuestión de la tarjeta prepago. No sé cómo sabría decirle, pero si funciona sería bien. Vamos a platicar sobre otro tema que en este momento es importante, que es el cobro del FONAT. Como todos ya sabemos, un recurso admitido en la Sala de lo Constitucional suspendió temporalmente este cobro. Vamos a platicar, caballero, buenos días. ¿Qué piensa usted sobre este tema del FONAT? Está bien los que tienen su vehículo, ¿verdad? Ellos están contentos. ¿Por qué no van a pagar ya? Porque no van a pagar. Y la mayoría, algunos que humildemente tienen su vehículo, han pagado ya su FONAT. Así es. Ya sea motocicleta, vehículo, microbús, lo que sea. ¿En su caso como peatón? Es que está mal que le han suspendido. Está mal porque como peatón tenemos que tener precauciones, pero también como automovilista mucho más. Y muchos que no respetan eso. Y hoy que lo han quitado, menos respeto al que anda por la calle. Gracias, caballero. Eso es un poco de las reacciones u opiniones que las personas tienen sobre estos dos temas. Con esto regreso contigo a los estudios y continuamos con más aquí en la entrevista con Romeo Lemos. Muchas gracias, Alejandra Canales, desde la ciudad de Santa Tecla. Escuchamos a una persona opinando sobre el tema del FONAT y dice está mal, ¿no? Pero claro, Romeo, lo que pasa es que el FONAT... bueno, está mal que lo hayan quitado. Sí, está mal que lo hayan quitado. Recordemos que los beneficiarios son todas y todos los salvadoreños, que somos más de 6 millones en este país, y los que estábamos, dijéramos, haciendo la contribución, somos alrededor de, no llegamos a 400,000, que son los que tenemos vehículos. O sea, cuando uno ve el interés colectivo de más de 6 millones, pues es mucho más que los que tenemos vehículos. Sin embargo, los que hemos protestado son, o los que han protestado son las personas que, o algunos, porque no todos, tienen vehículo, o algunos que han tenido seguro, que por cierto no todos también tienen seguro, pero fundamentalmente los que han protestado, ¿quiénes son? Ha sido el partido Arena, que ha querido derogarlo. Ha sido las aseguradoras de este país que han perdido un negocio. En el fondo, es importante que la gente sepa que el FONAT dentro del fondo tiene que ver porque también el partido Arena ha estado en contra, y lo han dicho, de que a las víctimas de accidentes de tránsito se les pueda resarcir su daño, se les pueda reconocer. Entonces, es importante también que los ciudadanos puedan comprender esta parte, que han sido una oposición férrea a que sean beneficiadas las víctimas de accidentes de tránsito. Y a propósito de protestas, ¿hay un acuerdo o hubo un acuerdo con los transportistas de carga, con algún sector de los transportistas de carga realmente sobre el tema del FONAT? Bueno, realmente con ellos nosotros hemos venido conversando, estuvimos reunidos con todos en Casa Presidencial. Ellos hicieron una propuesta, Romeo, en el sentido, llegaron los de Centroamérica, el sentido era que se reconociera al transporte de carga las pólizas que tuvieran cobertura regional, como se hace en Nicaragua. Y al final la Asamblea terminó haciendo la reforma diciendo que todo transporte de carga extranjero que entre en el país y que tiene una cobertura regional vigente, pues podía ingresar o pasar por el país sin pasar. Sin embargo, apareció que no era esa, sino que lo que querían era algunos, no todos, los de aquí, no pagar. Sin embargo, nosotros incluso el día de ayer estuvimos reunidos con la mesa de carga, de transporte de carga del país, donde hay 3 gremiales, y con ella hemos estado conversando, hemos entrado en un proceso de diálogo sobre este tema, pero también sobre la ley de carga que ya entró en vigencia. Bueno, llegamos al final, viceministro, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Romeo.
Vamos a hacer una pausa. Mire, por cierto, vamos a seguir de cerca. Es importante seguir informando a la gente sobre el tema del CITRAMS, que es un súper proyecto que se está ejecutando en el Boulevard del Ejército. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de decirle a usted los avances que va teniendo y también ser vigilantes de las autoridades, ¿no? Porque también eso es importante, ser vigilantes del trabajo que están haciendo las autoridades de nuestro país respecto a ese tema. Vamos a hacer una pausa, regresamos.